Segundo bloque de No Sonora de este viernes 12 de marzo, nosonoras.com.ar, de ahí disparas todo. Así que te enteras de todo y de todo lo que hacemos nosotros tanto en Instagram, Twitter, Facebook, Twitch y todas las redes y nos mandas un correo si tienes algún proyecto o algo que quieras hacer, nos mandas ahí un correo o nos contactas. Ya me estamos moviendo un poquito, ¿eh? Sí, es buena música la que... Acá convita al señor Marcos Coleto. Marcos. Bueno, viste, les dije para tirar unos pasos Muy en este chill. viernes, fin de semana. Muy chill. Viene bien, yo creo. Pero tranquilo, ¿viste? Los australianos, sí, los australianos últimamente están teniendo Buenas bandas, ¿no? mucha intención para la pista de baile, mucha relación ahí con el tema del funk, un funk bastante europeizado, si se quiere, un poquito más robotizado. Y tiene que ver con esta banda llamada Parcels, una banda bastante nueva, que está teniendo su reconocimiento acá en Argentina últimamente. Se formó en el 2014, fueron apadrinados por un sello discográfico francés llamado Kitsune, que tiene que ver mucho con Daft Punk. De hecho, Daft Punk medio que los apadrinó con una grabación en el 2017, y ahora la banda, bueno, es residente de Berlín. Por eso esto que salió en abril, mayo del 2020, en plena pandemia, esto es bueno, una sesión que se hizo en los Hansas Studios. Los Hansas Studios de Berlín, de la ciudad de Alemania, que son unos lugares bastante históricos. La sesión se llama Hansa Sessions, la podés ver completa ahí en YouTube. Yo creo que es muy fina, muy bailable, tiene mucha onda. A mí me la pasaron a fines del año pasado. Yo conocí la banda hace muy poquito, en noviembre, por ahí, con esta sesión en los Hansa Sessions, que son unos estudios que están enfrente a donde era el muro de Berlín, o ahí a 2 cuadras, muy pegadito. Es un edificio muy grande que se levantó a principios del siglo XX, que empezó siendo una sala de galerías y un salón de baile muy grande. Y en el año 1974, 2 hermanos, bueno, lo compraron y lo construyeron, ya lo levantaron como estudio, como sala 2, ya para el año 74, donde se han grabado, bueno, muchísimos grandes discos. Es el mismo lugar donde Bowie grabó la trilogía de Berlín, Glow, Heroes y Lodger, sobre todo Heroes, Héroes, se grabó ahí en el año 1977, en estos mismos estudios. Digamos, el hitazo, digamos, de Bowie con Robert Fripp y con Brian Eno. Digamos, es bastante curioso porque... Marco, lo interrumpo un segundo. Lo interrumpo un segundo ahí para hacer una pregunta. ¿Qué opina usted de la trilogía de Berlín? A mí me parece, como oyente de Bowie, no sé si es lo mejor de la historia de Bowie, pero tiene tanta historia cargada por lo que pasaba en Alemania en ese momento y en la vida de Bowie, ¿no? Fue como un salvataje que hizo a su vida, que se le dio mucha más importancia a esos discos que quizás la que tienen artísticamente. No sé qué opina usted. Yo creo que coincido con vos, es por la historia que hay detrás. El otro día la charlaba con un amigo que estaba empezando a meterse en el disco Low, por ejemplo. Sí. Y es un momento donde Bowie, a ver, se va a Berlín, digamos, a salvarse la vida, porque estaba en Los Ángeles rompiéndose todo a base de pimientos, leche y cocaína, Sí. Realmente, siendo el delgado Duque Blanco, y si se quedaba un segundo más en Los Ángeles se moría. Pero no se va solo él, se lo lleva a Iggy Pop, a su amigo Iggy Pop, que estaba internado en un neuropsiquiátrico para dejar la heroína. O sea, se lo lleva con él. Le dice, vámonos de acá. ¿En Berlín hay drogas? Sí, obviamente, está lleno de falopa, pero no es Los Ángeles, que es un lugar que está preparado para las estrellas de rock, para las estrellas del mundo del espectáculo. Sí. Pero lo bueno de Bowie con la trilogía de Berlín y por qué tiene tanto significado es porque, miren qué adelantado Bowie. Bowie para mí nunca se acomodó a los tiempos, sino que los tiempos se acomodaron a él. Cuando estaba ardiendo el punk rock en Inglaterra o la música disco en Estados Unidos, Bowie estaba comenzando a cimentar o membrando lo que después tomaría el punk para ser el post-punk o el synth-pop o la dark wave, que digamos es el punk, pero le mete como una nebulosa, como algo atmosférico, los sintes,
todo ese existencialismo que hace Bowie con la trilogía de Berlín. Eso, digamos, de ahí se toma muchísimas cosas para que surja Killing Joy, Joy Division, todo el post-punk gris, dark de principios de los 80. Y sí, tiene que ver mucho con la historia, yo creo, de Bowie. Pero bueno, graban este hit, Héroes, es el lugar donde, de hecho, los Hansa Studios se vuelven populares por esa grabación de Bowie. Y Héroes, aunque no lo crean, tiene que ver bastante con argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque la canción Héroes Bowie se la escribió a su productor Tony Visconti. Tony Visconti empezó a trabajar en la producción con Bowie en el año 75, trabajó con él hasta el 80 y después fue el productor de Black Star, del último disco de Bowie en el 2015. Pero ¿por qué tiene que ver con argentinos? Que fue creo que la mejor despedida de un artista Sí, de su vida, creo, ¿no? Total. No sé si hemos tenido un Total. artista que se despidió tan bien con música como Bowie. Increíble. ¿Por qué digo esto? Porque Tony Visconti no es argentino, es norteamericano, es de la ciudad de Nueva York, pero Tony Visconti es un tipo que apadrina y que insta en una consola y que, digamos, manda a buscar y que le da su primer trabajo serio en la música, un argentino como Denny Cordell, que hemos contado la historia acá. Sí. Así El es. argentino que nació en Buenos Aires, que se fue a vivir, se fue de Argentina a los 12, 13 años por la Revolución Libertadora, para muchos la Revolución Fusiladora, que hemos contado la historia de Denny Cordell. Y que pintó la casa de Argentina con los colores nacionales, con los colores nuestros, en plena época de pelea ahí con los ingleses. Claro. Denny Cordell, cuando descubre a Procol Harum, que es el productor de su único número 1, que es With the Lady Shade of Page, que todavía sigue sonando en amueblado, supongo, y cuando descubre a Joe Cocker, que le dice, tomá, agarrá esta canción de los Beatles inocente como With the Help My Friends, y con tu voz rotosa llévalo a lo más alto del soul, bueno, el tipo se vuelve un número 1, se llena de guita, y ya se vuelve un tipo importante, tiene sus oficinas, entonces tiene la agenda muy llena, y dice, a ver, yo soy un cazatalentos, productor, pero tengo la agenda tan llena que necesito a alguien que me ayude. Entonces manda a buscar a un pibe de 19 años de la ciudad de Nueva York como Tony Visconti, que le dice, me tenés que ayudar a cazar un talento. Metete en algún tugurio a ver una banda y si la ves buena, tráemela y vemos si la grabamos. Tony Visconti hace todo ese laburo y encuentra una banda como T-Rex, la banda de Mark Bolan, la lleva a las oficinas de Denny Cordell. Denny Cordell la escucha y dice, es muy buena, va a grabar, la vamos a hacer firmar, pero no la voy a producir yo porque tengo la agenda muy llena, tengo que producir un disco de Gigi Cake, así que la vas a producir vos. Y ahí, Tony Visconti se va a volver el productor de todos los primeros discos de T-Rex, incluso va a ser el tipo que le va a decir, pará, no le pongan Tiranosaurio Rex a la banda, es muy largo, ponele T-Rex. Bueno, ¿por qué Bowie se la dedica a Tony Visconti? Porque Tony Visconti, mientras que hacía ese disco con Bowie en los Hansa Sessions, el tipo en los ratos libres se iba enfrente, donde era el muro de Berlín, a encontrarse con su amante. ¿Quién era su amante? La corista de Bowie. El tipo tenía su familia, sus hijos en Inglaterra, y estaba en Berlín, bueno, teniendo una affair de alguna Ojos que no manera. ven, corazón que no siente. Claro, botón. Pero Bowie no le avisa a la esposa. Bowie, ¿saben qué hace? Ve esto por la ventana, ven que ellos se encuentran en el muro de Berlín y que se besan, y Bowie dice, qué heroico esto de besarse en el muro de Berlín, en un lugar que divide aguas y tierras como el muro de Berlín. Entonces el tipo lo toma como heroico, de hecho nombra eso del beso en el muro. Y después, el otro motivo de por qué tiene que ver con argentinos es porque, bueno, Fricción, la banda de Richard Coleman, según Bowie, hizo la mejor versión del tema. Yo coincido, Aparte, sí, hay tantas versiones, ¿no? De este tema. Hay tantas. está la de Oasis, por ejemplo, que es bastante mala para mí. No la escucho la de Oasis. Mirá que me falta. Por eso Muy noise. Richard Coleman, ¿saben cómo traduce esa canción? Iba a la escuela con una chica, le encantaba a la chica a los 15 años, y el tipo le presta el disco de Bowie, Héroes, y adentro del disco le escribió la letra de Héroes traducida, como para conquistarla. La piba le devolvió el disco, le devolvió la letra, o sea, lo rebotó,
y esa letra después Richard Coleman la usó para Fricción, que es el hit de Fricción de alguna manera. El tema más conocido es un tema de Bowie. Y después en los Hansa Sessions es el estudio donde en el mismo año que Bowie grabó Héroes, también produjo y compuso, de alguna manera le preparó todo para que Iggy Pop grabara su primer disco como solista, que fue The Idiot, donde sale la canción Night Clubbing, por ejemplo, que es una canción central que se usa en la película Trainspotting. Hace poquito tiempo cumplió 25 años. Que tiene una versión 2 que no necesitábamos. No. ¿O no? ¿Está de acuerdo, Marcos, en esa también? La versión 2 de Trainspotting no la necesitábamos. No, acá Diego me asiente. No, yo creo que con la primera estaba bárbaro. Perfecto. Y hablando de versiones 2, y de actualidad, la de Príncipe de Nueva York, ¿la necesitamos o no? No sé, eso es para el momento de Rodri. Ahora no lo vamos a meter a Marcos en esto. Sí, y bueno, ese disco también es bastante, muy apropiado de lo que estaba haciendo Bowie en aquel momento con el krautrock, con la música industrial, la música electrónica, digamos, de Alemania. Y ese disco después, por más morboso que suene, el disco de Idiot de Iggy Pop, que se graba también en los Hansa Sessions, es el disco que estaba sonando cuando Ian Curtis, líder y cantante de Joy Division, se quita la vida el 18 de mayo a los 23 años de edad. Así es. Estaba sonando de Idiot. De Iggy Pop. ¿Será un mito eso Pero o será realidad? Esas preguntas que siempre quedan, ¿no? Es como lo de llegaba cuando lo de encontraron. Kurt Cobain con el tema de Neil Young. Escribió la letra, ¿no? Creo que fue distinto. O Gilda con el cassette que encontraron. Gilda con el cassette que encontraron también. No es mi despedida, ¿no? Bueno, cuando se mató Cobain estaba sonando el disco Automatic for the People de R.E.M. Ah, ¿ves? Eso sí, claro. ¿Eso es verdad? ¿Está no, bueno, chequeado? dicen. No sé. Gran disco. Encontraron el CD en la compactera. Y además, ¿no había algo, no nombraba él en la carta? Capaz que se lo olvidó, no, la noche anterior, ¿viste? ¿No nombraba él en la carta al cantante? Lo de Neil Young, lo escribió en la carta, ¿o no, Marco? No, pero nombraba al cantante de R.E.M. también, me parece. ¿No algo así? Sí, porque Michael Stipe, cantante de R.E.M., le estaba preparando una gira para salvar al tipo, para salvarlo de la depresión y del encierro en el que estaba, con la excusa de salvarlo, no con la excusa de hacer una gira y Claro. disfrutar del rock. Bueno, volvamos a Curtis, Sí, volvamos a Curtis, perdón. Volvamos. Pero el disco de Iggy Pop, de Idiot, se grabó mitad en los Hansa Studios de Berlín y mitad en un lugar también emblemático que queda en el norte de París, el Château de Harville. El Château de Harville es un castillo que se levantó en el año 1740, que fue construido por Michel Gaudot. Era un lugar donde iba a vacacionar gente como Chopin o George Sand, y es un lugar que pintó nada más y nada menos que Van Gogh. Un lugar que empezó como una posta de caballos, hasta que en el año 1962, ya cercano en el siglo XX, lo compra el lugar un músico alemán como Michael Mann, y en el año 69 lo construye como estudio. Ahí han grabado, gente como Gong, gente como Elton John, T-Rex, y graban un pedacito de The Idiot ahí, y un día cae, un amigo del dueño del estudio, de Michael Mann, cae con su novia vietnamita, y era un momento donde Iggy Pop se estaba limpiando de las drogas, pero lo único que estaba siendo adicto en ese momento era el sexo. Así que cuentan las historias que tuvo una affair con la vietnamita, con la novia de este músico alemán, y Bowie, el zorro de Bowie, siempre al margen, siempre mirando las relaciones, el tipo le escribió una canción que después Iggy Pop vendió algunos versos, que fue China Girl, la canción China Girl. De ahí Pero era vietnamita. Claro. Para disimular. Bowie es la misma canción que Bowie en el año 83, después de firmar un contrato multimillonario por 17 palos verdes con la EMI, estando bronceado, rubio pato, con los pantalones de lino, los tiradores y la dentadura perfecta como para hacerle publicidad a cualquier dentífrico, dice, mi amigo Iggy Pop volvió a las drogas, volvió a decaer, está en la lona, no tiene ni un limón en la heladera, voy a agarrar esta canción China Girl, que también está acreditada por él, y la voy a sacar de esa nebulosa bien under. La voy a llevar a ser
le voy a poner algunos condimentos como para que la canción sea hit, sea pop, sea bien ochentosa y esté en la pantalla de MTV. Entonces, con esa versión de China Girl, bueno, lo salva un poquito de hip hop, de hecho ahí ese mismo tiempo lo produce. Y el Château de Harville, esos estudios de Francia, que habían sido construidos por Michel Gaudot en el año 1740, son los mismos estudios donde estaba en el mismo año 1977-1976, estaba Michel Peyronel, grabando con una banda punk que él tenía, una banda francesa llamada Extra Ball. Es el mismo lugar donde estaba Michel cuando su hermano, Danny Peyronel, lo llama desde Inglaterra para decirle que fuera a Inglaterra a cuidarle su departamento porque no lo quería dejar solo a un pibe que estaba hospedando. Ese pibe que Danny estaba hospedando en su departamento de Londres era Papo. Entonces le dice, por favor, venite a mi departamento porque no lo quiero dejar al departamento solo con este animal. Por favor, venite a cuidármelo. Por animal. Papo hizo un linkeador hermoso hace unas semanitas, usted, claro. Marcos, también. Danny Peyronel, ¿por qué le pide eso a Michel? Porque se estaba yendo de gira con una banda canadiense muy conocida llamada UFO, que era una banda que era muy amiga de Bon Scott, cantante de AC/DC. Bueno, y ahí Michel, por cuidarlo del departamento de su hermano Danny Peyronel, es donde conoce a Papo y poquito tiempo después se van a encontrar en la Argentina y bueno, van a fundar la banda Riff. Y este estudio de Francia, el Château de Harville, en el año 1977, todo en ese mismo año, es el mismo lugar donde estaban los hermanos Gibb, los Bee Gees, estaban tratando de grabar algo, hasta que en un momento dado los llama su manager, Robert Stigwood, bueno, capo también del sello de RCO que tenía Bee Gees y que tenía Eric Clapton, y les dice, muchachos, estoy produciendo de manera ejecutiva una película que va a ser un éxito con un actor no muy conocido, pero que seguramente la va a romper, que se llama John Travolta. La película se llama Fiebre del Sábado por la Noche, y necesito que me hagan 2 canciones para la película. Ahí es donde Bee Gees va a grabar Manteniéndose Vivo y How Deep Is Your Love en el Château de Harville para la película Fiebre del Sábado por la Noche. Tranquilo, Pero volviendo, andaban inspirados, me parece, claro, ¿no? Para hacer esos 2 temas. Andaban inspirados. Eso se grabó en Francia. Y volviendo a los Kansas Studios, es el mismo estudio donde Depeche Mode en el año 1984 llevan su synth pop a algo un poquito más industrial, más maquinario. De hecho, bueno, si nos ponemos a pensar en synth pop, en dark wave, en post-punk, todo viene de ahí, de Alemania, de gente como Kraftwerk y lo que hace Bowie con la trilogía de Berlín, y es donde Depeche Mode graba People or People, por ejemplo. Banda que no tengo muy escuchada de Depeche Mode. No sé, ustedes. Sacando los hits, ¿no? Los hits, sí. Y algún video. Es una banda muy buena en vivo. Depeche Mode. Yo te recomiendo 2 discos. Sí. Yo te recomiendo 2 discos donde se vuelven ya respetados por el rock, porque es como que meten los instrumentos orgánicos, meten batería, bajo y guitarra, que es un cambio para ellos, que es Violator y Song of Faith and Devotion, que es el más granjero o más rockero que sacó Depeche para mí. Muy bien. Los anoto, los guardo para escucharlos. Sigamos. Y ya terminando, amigos, los Kansas Studios son los mismos estudios donde en 1977 también Bowie le produjo a Iggy Pop su segundo disco, que es Lust for Life, la canción Lust for Life, que sería la canción central de la película Trainspotting del año 96, que hace poco cumplió 25 años. Y esa canción, que era del año 77, a Iggy Pop lo vuelve a proyectar con un nuevo público, porque sale de nuevo en el 96. Así es, Iggy Pop, un tipo que vos decíamos que cuando se va a morir, claro, sigue vivo. Eso, ¿no? ¿Cuántas veces en la lona y volvió? Y renace, y sigue vivo, y sigue estando ahí. Tremendo. En cuero y cantando. Por la última vez que vino acá, siguió en cuero haciendo sus locuras, trepándose donde sea, y sigue al mismo ritmo dando conciertos. Sí, tremendo. Y bueno, eso fue en los Kansas Studios. Y en los Kansas Studios, en el año 90, es donde el mismo lugar donde U2, inspirados por la trilogía de Berlín de Bowie, por Kraftwerk, que de alguna manera membró el post-punk, que fue con lo que ellos empezaron, porque cuando U2 empezó, año 80, el primer disco, Boy,
estaban completamente influenciados por esas bandas, por Joy Division, por Suicide and the Banshees, por Killing Joy, por Bauhaus, por el post-punk, el punk pero con una nebulosa, que eso de alguna manera lo inventó Bowie con la trilogía de Berlín, así es como que vuelven un poquito a las raíces, pero es el mismo lugar donde en el año 1990 graban un disco como Actum Baby, que fue como una especie de visión de la música europea de ese momento, que también es un momento clave, de hecho, creo. Y es un disco que tuvo mucha división interna dentro de YouTube, Marco. Lo comento porque lo leí hace un tiempo en una biografía, porque Bono estaba convencido que había que grabarlo por el tema del muro, de ir a Alemania a grabar, que se había caído el muro, y Larry Mullen y Clayton no estaban tan convencidos del todo de hacer ese disco, porque venían medio disconformes con el momento. O sea, Bono había crecido, me parece, demasiado como frontman y estaba un poco desbocado. Sí, de la toma de decisiones. Claro, Pasa eso, Marco, ¿no? Las grandes bandas. Cuando el líder crece, se desboca en la toma de decisiones. Sí, por eso dije lo del momento clave, porque es un momento donde la banda casi se separan en la sesión de la grabación, hasta que de la nada surgió una canción, ellos te lo pintan muy bien en un documental que muestran cómo hicieron el álbum, que, bueno, de una canción que es Mysterious Ways, que es una canción funky que sale en el disco muy bailable, había un pedazo, había como una especie de coda donde se largan 3 acordes muy luminosos, que de ahí sale la canción One, y la canción One hace que ellos se renueven como banda y que renueven su compañerismo y sigan adelante, porque encontraron el rumbo en un disco donde hacían un cambio radical. Piensen que YouTube venía del orgánico, de las montañas, de ser una banda que si la hubiéramos conocido ahí por The Usual Tree, hablo de ese disco del 87-88, hubiéramos pensado que eran americanos, por cómo sonaban, por cómo se vestían, o sea, venían de ser una banda totalmente americanizada a ponerse de nuevo el vestido bien europeo, bien robotizado, que parecían 4 pibes que se habían bajado de una nave espacial. La verdad es un disco muy adelantado de su tiempo. Así es. Pero bueno, Marcos, gran historia la de Hansa Studios, Hansa Sessions, en Berlín, que involucró un montón de artistas y un montón de historias tan lindas. Yo la de la vietnamita no la sabía. La de China Girl no la sabía. Sabía la de Heroes, pero no sabía la de China Girl. Sí, así es. Bueno, las mujeres siempre inspirando. Sí, por suerte estamos en un lugar como Villa Regina, que yo por lo menos ahora arranco un programa mío acá, 19:30, que se llama Cállate Marc. Ahí está. Y estos son los beneficios de vivir en un lugar chico, que estamos acá nomás. ¿A cuántas cuadras tiene la radio? Sí, estamos a 5 cuadras. Bien. ¿Hoy de qué va a hablar en su programa? Cuéntele a la audiencia. Hoy voy a repasar un disco de los Stones, que se llama Bricks to Babylon. Uf, qué discazo de los Tranqui, Stones. ¿no? Qué discazo de los Stones. Hermoso. Un disco multifacético, un disco muy noventoso. El último gran disco de los Stones. Opa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Creo que sí. El Coincido. último gran disco de los Stones. Sí, no hay tantos después. Claro, de Eso digo, pero mucho después, más, ¿no? después de todas las reediciones, los discos en vivo, todo, quizás en lo que es el emotivo, el Bridges to Babylon de Argentina puede llegar a ser lo más lindo que hizo los Stones en los últimos tiempos, en lo que es materia de disco, porque después el último de Blues a mí no me movió mucho. A mí no me emocionó tanto. De hecho, yo creo que es el disco de los Stones más adaptado a los 90. Así es, pero llegó 25 años tarde. Esa cara. Pero bueno, buen programa y buen fin de semana. Estamos al habla. Gracias, buen fin de semana para ustedes también y bueno, gracias por el espacio. Por la magia. Nos vamos escuchando en YouTube y ya venimos con Rodri y Nemenka.